Hemos hablado ya de la particularidad que tiene la biodiversidad de este territorio en el que vivimos, con toda esa riqueza bioclimática que ofrece recursos en los diferentes pisos ecológicos. Entonces, ¿te imaginas una ciudad tan grande que haya sido construida únicamente con barro? ¿O una gran ciudad construida en un territorio inaccesible, casi cerca de las alturas? Hola chicos, estamos en nuestra última clase del curso de Territorio y Civilización. Y luego de haber tenido toda esta visión prehispánica antes de los incas, vamos a culminar con broche de oro hablando de los estados y señoríos, con dos ejemplos: Chan Chan de la cultura chimú y Cuelap de la cultura chachapoya. A ver, nos encontramos en la periodificación que Lumbreras denomina estados regionales tardíos, que según John Rowe vendría a ser el intermedio tardío. En este contexto, eh, ha habido ya el declive de Wari, el declive de lo que Lumbreras denomina el imperio Wari, allá por el siglo XIII después de Cristo, aproximadamente el 1200 después de Cristo, cuando en Europa pues se encuentran en, en la Edad Media, en toda la Edad Media. Aquí también ha sucedido pues que Wari por diversos factores pues decayó, y en su lugar comenzaron a aparecer em, ciertos señoríos regionales o incluso grandes reinos, como en el caso de Chimú, y pues entre ellos Chachapoyas. Ahí en el mapa verde de Sudamérica te he puesto algunos, que en realidad son más, incluso los legendarios Chancas, que casi derrotan a los incas en la batalla de de Yaguarpampa. Eh, bueno, ahí tenemos a los Lambayeque, Contucume, Pachacamac, Tunanmarca. Vamos a hablar hoy de Chanchan y de Cuela. En dos casos, en pisos ecológicos aparentemente, bueno, que por sus características físicas son bastante diametralmente opuestos, ¿sí? Bueno, seguíamos diciendo que en este contexto, como lo ilustra la figura inferior, el dibujo hipotético, la representación de abajo, se desarrollaron grandes redes de comunicación y obras, grandes obras de ingeniería como canales, no solamente canales locales, sino canales ya a nivel intervalle, caminos que comunican diferentes centros, no solamente aldeas. Nos encontramos ya con centros poblados, centros administrativos teocráticos, centros urbanos teocráticos, perdón, y hasta ciudades. Todo esto después de la influencia de Wari, precisamente. Eh, pero a diferencia del modelo Wari, pues que se unificó de alguna forma su patrón de asentamiento, su modelo urbano, aquí se van a dar diversos patrones de asentamientos. Eh, las fronteras agrícolas se van a expandir porque la población también aumenta considerablemente en cada sector. Y con esto también se diversificación de actividades económicas. En este momento van a aparecer la talla de madera, la orfebrería, junto con la orfebrería, la metalurgia para extraer el metal, algo que los moche quizá ya conocían, pero que los chimú y los lambayeque van a perfeccionar, y otras actividades. Em, bueno, como hemos conversado anteriormente, pues la chala o costa se presta para hacer cultivos de extensión, pero las regiones altoandinas se prestan más para la ganadería o también para la agricultura en estas plataformas aterrazadas que denominamos andenes. Eh, bueno, también va a haber un contraste en este periodo entre la costa y la sierra.
Así que no podemos hablar en términos generales, así como cuando hablamos de Wari, porque, por ejemplo, en el caso de la costa norte y central, posiblemente también en la costa sur, se va a recuperar el vigor de las autonomías regionales, con grandes estados, como te dije antes, Chimú, ya, y bueno, surgimiento pues de grandes formaciones estatales de diferentes magnitudes y niveles de complejidad política. Entonces aquí se va a dar un desarrollo urbano renovado, con grandes casos de conjuntos de ciudades e imponentes centros urbanos, como Chanchán, mientras que en las regiones altoandinas, en este nuevo contexto, pues se van a acentuar condiciones propias de desarrollo de tipo autárquico, con economías rurales de carácter agropecuario y la proliferación de aldeas y poblados rurales. O sea, una marcada contraste, ¿no? Entre la costa y la sierra. Como te decía, una ciudad no puede ser abastecida si es que no tiene redes de comunicación, lo dijeron los Wari, y también el abastecimiento de servicios como el agua, que es un elemento tan importante, que no solamente es para el cultivo o el aseo, sino también para la agricultura. El reino Chimú nos llama la atención del reino Chimú estos canales y pozas hundidas que se denominan huachaques. En la imagen izquierda ves tú ahí una representación esquemática de cómo se construía un huachaque aprovechando la napa freática, el, el agua del subsuelo, y cómo esto pues permitía crear un campo de cultivo, o incluso con fines ceremoniales, como vamos a ver más adelante en los planos de los conjuntos administrativos o ciudadelas. Y en el lado derecho ves ahí una red de canales. Ahí está el canal La Cumbre, que lo habíamos hablado ya previamente. Ahí está toda la extensión que se dio al canal La Cumbre durante la gestión, digamos, del reino de Chimú. Y que sin duda alguna, pues, permitieron superar el límite natural que tienen los valles y convertir zonas eriazas o zonas infértiles en zonas de cultivo. ¿Qué te parece? Conformando un enorme complejo hidráulico que hasta el día de hoy, es la mayor área agrícola de la costa peruana. Y en cuanto a las regiones altoandinas, pues también ya habíamos hablado de este sistema de cultivo en andenes, aterrazando las laderas de los cerros para convertirlas en zonas de cultivo. Y pues se aprovecharon precisamente en estos sectores de la región Amazonas y San Martín, en el cual los asentamientos se agruparon en las cumbres de los cerros. Cosa curiosa, ¿no? Porque en los casos que hemos visto, pues más bien ellos se asientan en las laderas o en los valles que se forman entre los cerros, en los valles interandinos. Pero acá estamos viendo, por ejemplo, en el Gran Pajatén, en San Martín, esta organización. También, bueno, acá la organización también es de norte a sur, la ciudad, pero siguiendo también la topografía del terreno, casi de manera desorganizada, ¿no? Aparentemente aleatoria, aparentemente irregular, con la predominancia de construcciones circulares y semicirculares. Ahí tú tienes la organización y zonificación de Cuelap en Amazonas. Sobre esto, bueno, hay varias teorías, incluso algunas ficcionales ya, como que se prestan como para libro de ciencia ficción. Lo que pasa es que nosotros utilizamos terminología occidental. Está fuertemente condicionada nuestra historia y nuestra arqueología y también nuestra arquitectura con terminología que viene del viejo continente. Entonces, por la configuración que tiene este centro, se le dice fortaleza o se le conoce como fortaleza. Sí, utilizamos siempre esa terminología, decimos zócalo, friso, sala hipóstila, ¿te acuerdas que te dije, no? La sala hipóstila en,
En el caso de la Huaca de los Reyes de Cupisnique, Sala Hipóstila porque se parece a la Sala Hipóstila del templo de Karnak, siempre comparándolo con lo de afuera, ¿no? Al Imperio Inca se le compara con el Imperio Romano. Y bueno, pues en este caso a Cuélap se le denomina fortaleza por la aparente configuración que nos recuerda a una ciudad amurallada, con baluartes y torreones de defensa. Sin embargo, hay una, hay otras hipótesis acerca de cuál fue realmente la función de Cuélap, que por las investigaciones que todavía están en desarrollo no se pueden llegar a resultados concluyentes. ¿De acuerdo? Mira, ahí en la imagen tú tienes, bueno, se le llama fortaleza porque si tú ves la imagen derecha, se se ha tratado de rellenar, bueno, se rellenó la ladera del cerro de tal manera que se asentó y se convirtió todo en una superficie plana sobre la cual se asentaron construcciones circulares en toda la cumbre, la cima del cerro y con grandes murallas que actúan como muro de contención. Ya, viéndolo desde afuera, a ver, acá hay una imagen. Mira, viéndolo desde afuera parece una tremenda fortaleza, ¿no? En el lado derecho aquí, viéndolo desde afuera. Pero hay otra hipótesis que sostiene que no eran una fortaleza porque carece de parapetos, o sea, es plana la ciudad. Mira, es plana y no tiene murallas, o sea, la ciudad se eleva sobre un gran talud, tablero, pero no tiene murallas que debería tener así como en el caso de aquí, ¿no? Del lado izquierdo. Míralo en el corte, o sea, no tiene murallas, no tiene parapetos, no tiene almenas defensivas como para, como se ven en las películas, ¿no? Que se defienden y se atrincheran con arcos y con flechas, o con aceite hirviendo como en las películas de la Edad Media, no tienen eso, ¿no? Y tampoco se soluciona el problema del abastecimiento de agua. ¿Cómo se podrían abastecer de agua ahí? Hay otra hipótesis que también me parece bastante coherente, que la propone un alemán de nombre Klaus, no recuerdo su apellido, Klaus, a ver, Klaus Kochmieder, ahí está. Después de investigaciones que él realiza junto con su equipo en los sectores de San Martín, Amazonas, él em, teoriza que aquí en realidad fue un gran almacén de víveres para zonas de, cuando habían épocas de hambre, pues no, era un gran almacén, por lo que encuentra dentro de las construcciones, que lo vamos a ver más adelante, de tal manera que Cuelap sirvió como, digamos, un tambo, así como el tambo de los incas, un gran centro de almacenamiento, control y abastecimiento de alimentos. ¿Qué te parece? ¿No? Y teorías más fantasiosas, pues, ¿no? Que algunas dicen, pues, que como Cieza de León narra en sus crónicas, de que cuando llegaron los conquistadores hispanos a este territorio, encontraron que los habitantes de Chachapoyas eran los indios más agraciados y diferentes al resto del territorio andino. Eran blancos y si alguien, por ejemplo, tiene familia en Tayabamba o en Chachapoyas o en Moyobamba, verá que las personas que son de ahí pues tienen otra tez, otros rasgos diferentes a la mayoría de los que somos de acá, de otras regiones. Entonces, algunas teorías sostienen que ellos son descendientes de celtas, que los celtas vinieron navegando por el océano Atlántico, se metieron por la vertiente del Orinoco, llegaron al Amazonas y se asentaron, y desde el Amazonas siguieron explorando y llegaron hasta la parte alta de la región oriental andina, alto andina, ¿no? Es una suposición que ellos dicen. O quizá otras tú sabes que siempre hay estas personas que dicen pues acerca de los alienígenas, ¿no? Que estas personas aislaron y se vivieron en la parte más alta porque se estaban huyendo o se estaban protegiendo de otros seres.
Pero esas son otras teorías que no vienen al caso, que quizás sean, como te digo, válidas para temas de ciencia ficción, pero en este caso, bueno, está la tesis pues de la fortaleza y la tesis del almacenamiento de alimentos, ¿no? Incluso Federico Kaufmann sostiene que aquí no vivía la gente, sino que era una especie de graneros y mausoleos, con lo cual pues este alemán le refuta la hipótesis a Kaufmann porque según sus investigaciones, que ya lo vamos a ver más adelante, sí encontraron otras evidencias que se prestan como para que pensemos que era un centro de control, abastecimiento y producción de alimentos. Sea como sea, la organización que tiene QUELAP, le vamos a llamar simplemente QUELAP a secas, sí, tiene una orientación de norte a sur. Bueno, es la ladera del cerro también, pues no están condicionados por la misma topografía y relieve del cerro. ¿Ya? Y existe un sector que se encuentra más elevado, que se le denomina el pueblo alto, y un sector que se encuentra más bajo. Más bajo, o sea, este sector, por ejemplo, que está en celeste, se encuentra aterrazado, digamos, y delimitado con unas murallas. Por eso los arqueólogos le denominan el pueblo alto y este es el pueblo bajo. Y hay otro tipo de construcciones, la mayoría son, no hay mucho patrón de diferenciación aquí, ¿ah? Son construcciones circulares y hay unas con características especiales que reciben sus nombres como Tintero, Torreón y Atalaya. Siempre con esa terminología pensando lo que es fortaleza, ¿no? En cuanto a la costa, bueno, aquí se da otras características. Vemos una organización, a ver, como te dije antes, las huacas que todavía existen, mira acá todavía existen las huacas, ¿ve? Acá todavía están las huacas, pero han pasado a un plano secundario y toman más importancia los conjuntos a ver, le llamamos ciudadelas, pero la manera correcta de llamarlo sería complejos político-administrativos. Bueno, a ver, la ciudad de Chanchán es diferente a Chachapoyas, ¿sí? Eh, la ciudad de Chanchán fue la capital del estado Chimú y todavía las evidencias lo demuestran, lo tenemos ahí a unos minutos de Trujillo, ¿ya? Los restos de este extenso centro urbano cubren un área aproximadamente de 20 kilómetros cuadrados. De 20 kilómetros cuadrados. Este centro urbano, como digo, constituye uno de los vestigios más sobresalientes de los Andes centrales prehispánicos, entre otras razones porque es uno de los pocos casos en el mundo de conservación de ruinas de una ciudad de notable extensión y complejidad, y a pesar de que existe la erosión natural y la depredación de los huaqueros, aún se conserva un gran sector de esto en relativas buenas condiciones, incluso a pesar de esa carretera la carretera que nos lleva a Huanchaco, que justo parte Chanchán en un sector. A pesar de eso, hay evidencias aquí que nos permiten estudiarla. La ciudad de Chanchán presenta en su área nuclear una organización particular del espacio urbano. El componente principal de Chanchán está constituido por estas ciudadelas o, como dijimos, complejos políticos administrativos que estaban destinados para el Chimor Cápac y toda su consorte, toda su nobleza, entre los artistas, el que le tocaba el pututo, ¿no? El trompetista, sus artesanos, su propia servidumbre era casi como una mansión, como un palacio. Por eso recibe el nombre de ciudadela. Estos complejos son la base principal, ¿no? Y tiene una extensión, o sea, a ver, Chanchán comienza muy cerca del mar y se va extendiendo hacia el norte, va creciendo, o sea, su expansión urbana, así como urbanismo hablas, su expansión urbana va yéndose hacia el norte a medida que van apareciendo las diferentes dinastías. Se han identificado por lo menos 10 de estos grandes recintos. En las áreas próximas a estas ciudadelas hay otros importantes complejos arquitectónicos que le vamos a llamar complejos de élite. Acá como tú ves en la zonificación,
Hay arquitectura intermedia o complejo de élite, lo que está en verde olivo acá, que también se ve en el plano de aquí. Y ya por la periferia se encuentran grandes extensiones con estructuras construidas con materiales perecederos como son la quincha, materiales que no tienen alta duración y se le conoce como barrios populares. Arquitectura de menor jerarquía, porque la sociedad Chimú fue una sociedad bastante clasista. Ya no estamos en una teocracia aquí. Si ya pasamos por un estado expansivo militarista de Wari, ya estamos entrando casi por un tipo de gobierno feudal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa? Mira, como te digo, acá en la ciudad hay arquitectura religiosa que está en celeste. En sectores funerarios, ¿no? Como cementerios, los barrios que te hablé. Y también hay áreas de mercaderes, ¿no? Áreas de caravanas de gente destinada al comercio, porque Chimú fue una sociedad mercante y como te dije acá, pues las actividades económicas cambiaron, incluyendo la pesca de alta mar. O sea, se aventuraron, al igual que los Lambayeque, a hacer grandes balsas e ir más al mar profundo. El caballito de Totora es un descendiente de esas embarcaciones prehispánicas con las que se practicó esta actividad. Bueno, hablando de las ciudadelas, la ciudadela tiene una configuración bastante particular. Es casi una construcción palaciega, como si fuera una mansión en el cual se mezclan las actividades residenciales, ceremoniales, religiosas, de servicios, administrativas, compuesta por diferentes ambientes. E incluso cuando el Chimor Capac fallecía y le sucedía a otro, esta ciudadela se cerraba y se convertía en un gran mausoleo. Mira la configuración que nos parece interesante. Este es el ingreso. Entras por aquí, te encuentras con un muro ciego. Entras por acá, te encuentras con un muro ciego. La ciudad tiene doble muralla, en algunas ocasiones hasta triple muralla. Y aunque los palacios difieren, no todos los 10 conjuntos de los que hemos visto aquí, estos que están aquí, que también tienen sus nombres me parece que en Muchik, me parecen que están sus nombres, también tienen sus variantes, o sea, estos diez conjuntos políticos administrativos, estas 10 ciudadelas, las puedes también conseguir o encontrar con nombres nativos. Bueno, te decía, aunque son diferentes, varían en cierta forma en cuanto a su organización, comparten una serie de rasgos en comunes. Primero, como te dije, hay una gran área cercada por murallas. La planta es eminentemente rectangular, tiene una orientación de norte a sur y se dividen en tres sectores a grandes rasgos, ¿no? En grandes rasgos. Hay un gran alto grado de planificación, tienen accesos principales ubicados hacia el norte, una zonificación similar en los sectores interiores y dentro de esto hay la presencia de estructuras y espacios, grandes espacios cívicos ceremoniales como las plazas, ¿ves? Las llamadas audiencias, depósitos para comida, almacenes, talleres, plataformas funerarias y estanques ceremoniales, huachaques. Este mismo huachaque que tú ves aquí, pero con caracteres, con fines ceremoniales. Ahora, como bien te dije, al este de las plazas bueno, hay hallazgos o restos que evidencian la presencia de batanes y fogones para la preparación de alimento, lo que se definiría como la zona de servicios al este, ¿no? O sea, si esto es norte-sur, así, si acá está el norte, en este sector, por acá estarían las áreas de servicio, grandes áreas de servicio, posiblemente han estado asociadas a la preparación de viandas y bebidas para ser consumidas durante banquetes o eventos ceremoniales, o sea, quiere decir que se hacían
grandes parrandas, fiestas, acá eran toneros, ¿no? En estas ciudadelas. Ya, y las llamadas audiencias, que vamos a ver más adelante, son estructuras con planta en forma de U y como dice su nombre, ¿no? Según las interpretaciones pues, que hacen y por los ceramios maqueta que también tenían los chimú al igual que los moche, parecen destinadas a albergar a un personaje funcionario ligado al desempeño de actividades político-administrativas. Recuerda que la religión también es importante, pero ha pasado a un segundo plano. También está lo político-administrativo. Bueno, y en cuanto a otros edificios, como te digo, también existen los barrios al sur de las ciudadelas, o sea, fuera de la ciudadela, porque la ciudadela estaba amurallada y era únicamente para la élite del reino Chimú. Y afuera pues habían otro tipo de construcciones, también le podríamos llamar a esta, por ejemplo, que ves en el lado derecho, un conjunto de élite, para personajes como la aristocracia, por ejemplo, llamémosle, ya. Eran de dimensiones algo menores y de planta también ortogonal. También estaban construidos con muros de adobe, también están construidos con muros de adobe. Presentan una variedad formal, una fuerte diferenciación en cuanto a extensión y calidad de los acabados. Comparten rasgos administrativos, rasgos arquitectónicos, rasgos formales, funcionales, aunque en menor escala, con los complejos políticos administrativos, como que tienen plazas, patios, audiencias, depósitos. También tienen lo mismo, ¿no? Aunque en menor escala, a diferencia de los complejos políticos administrativos o ciudadelas que hemos visto previamente. Es más chiquito, ¿no? Es más chiquito comparado con todo esta gran ciudadela. Por ejemplo, esta es la más conocida, la que siempre visitamos, la Shudi. Ahora, no debe haber únicamente posibles funciones de tipo residencial, según las interpretaciones que hacen en estos conjuntos de élite, sino también una vasta gama de actividades públicas y administrativas, porque hay existencia de recintos, como dije antes, que por sus características se diferencian únicamente de lo doméstico. Digamos que posiblemente era un personaje, como te dije, aristocrático o importante en la sociedad chimú. Y en cambio en los barrios, como en el lado izquierdo, por ejemplo, en la periferia del área nuclear, después de las ciudadelas y los conjuntos de élite, especialmente al sur, mira, todo el sector sur y el oeste, donde había un crecimiento ya más desordenado, a diferencia de la planificación que se dio en el área central de Chanchán, se encuentran arquitectura que difiere totalmente de las anteriores. Son áreas que presentan una fuerte aglomeración de estructuras sin mayor orden o planificación. Es generalmente de carácter rústico. Los muros, al igual como lo vimos en Moche, tal vez la misma arquitectura, similar a la de Moche, como la vivienda Moche, están hechos de cantos rodados como sobrecimiento, aproximadamente 50 centímetros de alto de sobrecimiento de canto rodado, y el resto que sirve de base a estructuras para muros de quincha, soportados por horcones de madera, que como tú sabes, pues son materiales que vienen los eventos del Niño, los huaicos, los aluviones, los vientos y se deterioran, a diferencia de los grandes muros que conforman los conjuntos de élite o las ciudadelas. Ahí más de cerca tienes un taller orfebre porque similar como vimos en la Huaca del Sol y la Luna, pues los artesanos, orfebres, maestros estaban considerados dentro de la élite, ¿no? Entonces, su vivienda taller, esta organización, por las evidencias que se encuentran también ahí, ¿no? O los mercaderes, importante, ¿no? Comunidad de mercaderes, sectores de marinos, me imagino, vendedores, intercambiadores, qué profesión, qué productos habrán intercambiado, realmente desconozco, pero esto se define como un sector de mercaderes, pues, ¿no? Dentro de estas ciudadelas, perdón, dentro de la ciudad de Chanchán.
¿no? Porque como dijimos, ¿no? La ciudadela o conjunto, la ciudadela o complejo político administrativo estaba destinado únicamente al Chimor Cápac, al señor Chimú y su consorte, pero también había toda una tipología de viviendas alrededor de todo de estas ciudadelas que formaban parte de Chanchán. Y para hacer una comparación aquí, para finalizar la organización del edificio, en el lado izquierdo ves una vivienda chachapoyas que en el caso de chachapoyas predomina la organización circular o semicircular en el cual no hay mucha variante, salvo algunas tipologías, algunas edificaciones un poco diferentes como el torreón o el tintero, ya, que son, a ver, estos de aquí, que lo vamos a ver más adelante. Pero en esencia es esto, viviendas circulares con un solo ingreso, un solo vano de acceso umbral, un solo vano de acceso, carentes de ventanas, no tienen ventanas, ¿ya? Y en el interior pues se han encontrado evidencias de una planta multiuso, una planta libre, digamos de esta manera, no sin divisiones, sin tabiques, en el cual se encontraron zonas de entierro, zonas de descanso, zonas de cocina, de cocción de alimentos, con que han encontrado batanes, almacenes de agua, y en algunos también se han encontrado cámaras subterráneas para almacenamiento de víveres. ¿Sí? Eh, Esto varía, va desde los 4 hasta los 8 metros de diámetro, pero siempre conservando este patrón circular o semicircular, y muy rara vez se encuentran patrones de diferente forma, cuadrado, por ejemplo, digamos, ¿no? Y acá tú tienes otro planta esquemática de una vivienda chimú. En este caso sí vemos tabiquería, ¿no? Sí ves división interna de ambientes, y puede haber sido, mira, casi el 50% de la casa es sector de cocción de alimentos, ¿no? Y de almacenamiento. En cuanto a otros edificios, bueno, Chachapoyas, como dije antes, más que un estado, fue un señorío, digamos un curacazgo, donde quizá pues por algunas hipótesis de los arqueólogos, al no ver tanta complejidad, se considera más que ha sido como pueblos dispersos por todo ese sector, con los cuales pues se han llegado a ciertos acuerdos, como casi como una confederación regional en ese sector. En cambio, Chimú sí fue un estado, desde que se desarrolló y se extendió casi por toda la costa norte y centro del territorio de los Andes centrales. De todas maneras, sus dos edificaciones que estamos comparando aquí desde el punto de vista de nosotros los arquitectos ofrecen un control estratégico. A ambas se les llaman fortalezas, por cuestiones que ya te dije antes, ¿no? De terminología occidentalizada. La primera es la fortaleza de Paramonga en Barranca y la otra es la fortaleza de Cuelap en Chachapoyas. Sean o no hayan sido fortalezas defensivas, de todas maneras la ubicación estratégica de ambas las posiciona en un lugar en el cual tienen un control panorámico de todo el sector. Hay otra interpretación que he estado leyendo de este señor alemán Klaus, en el cual sostiene también que ¿por qué las viviendas están en este sector y no en este sector? Por una sencilla razón, protección, pero no protección contra los enemigos necesariamente, sino protección con la naturaleza. Todo este contexto, al igual que en este contexto, están lleno de quebradas, ¿ya? Y esto es un sector, pero mientras que en la costa, pues es un sector en el que llueve eventualmente entre los meses de enero, febrero, marzo, por el tema de las lluvias del evento del Niño. En este caso son lluvias torrenciales constantes, es una zona de bastante humedad por la altitud y por las características. Acá tendríamos, digamos, un clima, por ejemplo, donde se sentó Lambayeque de bosque seco, mientras que este que está en el lado derecho es un bosque húmedo. ¿Ya?
con las fuertes lluvias, pues inundaciones, huaicos, aluviones, si una casa estuviera construida por este sector, toditito, pues así como el huaico se lo llevaría y se lo arrastraría todo. Además que las laderas de los cerros, al ser empinadas, demandarían bastante esfuerzo para estabilizarlas y mantenerlas horizontales. Estas personas consideraron que las zonas más seguras eran las partes de las cumbres de las montañas. ¿Qué te parece? De todas maneras es un pensamiento estratégico, ¿no? No solamente por temas de enemigos o control del territorio en cuanto a la visión, sino también por un tema de seguridad y protección de la vida humana. Interesante. Bueno, los espacios cívicos ceremoniales se evidencian con más claridad en el caso de Chimú, de Chanchán, y de otros espacios como la Huaca Esmeralda. Son característicos aquí las rampas, las terrazas y los grandes espacios, bien sea ceremoniales o en el caso de estos espacios políticos, cívicos ceremoniales, o en el caso de políticos, como en el caso de las llamadas audiencias, que te dije, este cuarto, en el cual que se consideraba por los ceramios que se toman como evidencia, aquí se sentaba un personaje y era pues quien dirigía una especie de reunión, casi como las basílicas romanas, donde se juntaban el Senado, el emperador y algunos representantes para debatir los problemas del pueblo. Pero también la arquitectura funeraria y la arquitectura religiosa también ha estado presente, tanto en Chimú como en Chachapoyas. Por ejemplo, ahí están las plataformas funerarias de Chaihuac, que es uno de los conjuntos de Chanchán, ¿sí? Cuyas investigaciones continúan, se han escarbado más, se han encontrado más restos, más evidencias en este sector. Y por otro lado tenemos conjunto que se le denomina, estas construcciones que se lo denominan a los pinchudos, cerca del Gran Pajatén. Bastante interesante porque se construyen casi al borde de un barranco con una manera de llegar bastante inaccesible que hasta ha despertado teorías fantasiosas, fantásticas, eh, y que nos recuerdan incluso a la arquitectura escarbada en la roca, ¿no? Ahora, también hay espacios cívicos ceremoniales en Cuelap, espacios que, según algunas interpretaciones, por ejemplo, se consideran que han sido observatorios astronómicos. En el que está en el lado izquierdo recibe el nombre del torreón y el que está en el lado derecho tiene una forma particular con los muros inclinados, diferente al resto de edificaciones circulares y recibe el nombre del tintero, quizá por su forma. Ahora, sea fortaleza o haya sido una aldea fortificada o una aldea en la ladera para protegerse de los huaicos o haya sido una fortaleza o haya sido un almacén de víveres, Cuelap tiene tres ingresos, como hemos visto acá en el plano, ¿no? Uno, dos, tres. Cuelap tiene tres ingresos que comparten estas características. Son grandes puertas en forma de embudo, grandes pasajes que van subiendo también en ascenso y que se van estrechando de tal manera que se ofrece el control de una sola persona a la vez. Aquí es donde se refuerza la hipótesis de el alemán Klaus versus la hipótesis de fortaleza. Mientras que en la hipótesis de fortaleza se dice que esto era una manera de protegerse en caso de invasiones o ataques de hordas. Por ejemplo, imagínate, los incas se enfrentaron a los chachapoyas y la tuvieron difícil, me imagino, si es que llegaron a asediarlos, porque esta manera de control de una sola persona también sirve como estrategia de defensa, porque en la parte superior está abierto, si te das cuenta, la parte superior del ingreso está abierto. Entonces, si todo un grupo de guerreros quiere ingresar por aquí, no va a poder porque va a llegar un momento en que este pasaje se va a hacer estrecho. Entonces van a tener que ingresar de uno en uno. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte de arriba estuvieran los defensores de Cuela, cogen piedras y comienzan a tirarlas, pues no, y esto se convierte en una trampa mortal. Porque en la parte del fondo estuviera un guerrero defendiendo, porque solamente puedes pasar de uno por uno,
y en la parte de atrás pues se crearía una trampa con todas las piedras que se tiran. Esto es una interpretación, por ejemplo, que hacen si funcionase como fortaleza. Pero si hubiese funcionado como almacén, también sirve, también funciona porque de esta manera permite el control de cuáles son las mercaderías y los productos que ingresan y los productos que salen de uno en uno. ¿Sí? Por ejemplo, el grano, la carne seca, la papa, que tuvieran que salir por ahí, les permite un control más organizado. Y en el caso pues de que algún pueblo también igual quiera invadir o quiera saquear para llevarse los víveres, igual se cumple la misma estrategia defensiva militar. En cuanto a los espacios exteriores y los espacios de circulación, bueno, en Chan están más presentes, ¿no? En este caso, que es el caso que vemos de la ciudadela, aquí. Estos sectores, por ejemplo, bueno, este es el conjunto de élite, ¿no? Estos sectores, grandes pasajes, grandes calles, a veces algunos entrabas, por ejemplo, y te encontrabas con muros ciegos, o llegabas a sectores donde no habían salida, aparentemente como callejones sin salida, ¿no? Se ven aquí, acá los ves. ¿Ves? Estos muros calados en forma de rombos formaban parte también del tratamiento de la expresividad, y estos contrazócalos o zócalos trabajados con frisos con simbología, todos tallados en barro, ¿no? Mientras que en Cuela no se encuentran muchos espacios públicos, más que todo las viviendas son, como te dije, espacios cerrados y de claustro, donde no hay más que un solo ingreso. Y mira, otra idea también del alemán del señor Klaus, del doctor Klaus, con el cual también se refuerza esto de almacén de víveres, porque Cuelap, a diferencia de Chanchan, pues que digamos que está a menos de 80 metros sobre el nivel del mar, la Chala, Cuelap se encontraba casi cerca entre la Quechua y la Jalca, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. En esos sectores, por la humedad y por las bajas temperaturas, los alimentos mantienen un mejor grado de conservación, mientras que en la costa tenían que pues salar el pescado para conservarlo, ¿no? En este caso, pues la papa, por ejemplo, a esas alturas evitan que la papa germine, la carne, no sé, se convierte en embutido, así como hacen el jamón serrano, quizá, se cura. Entonces, este señor sostiene pues de que con eso refuerza su hipótesis, ¿no? De que ahí se almacenaban alimentos, con lo cual no se le daba tanta importancia al espacio público, más que para algunos sectores como en el Titero o el Torreón, que eran espacios cuya forma las diferencia del resto de las edificaciones. La casita o el edificio que tú ves ahí es un edificio que se ha reconstruido, y todos los demás no, y todos los demás han tenido esa misma forma, han tenido esa misma forma. Son 420 estructuras registradas en todo ese sector. Imagínate. Ahora hablemos de los sistemas constructivos. ¿Cómo es que se llegó a hacer tanto en adobe como en piedra? Esto, por ejemplo, en Cuela, que tiene que ya hemos conversado, ¿no? Estamos hablando de una extensión de casi 6 hectáreas, todo este conjunto en Cuela. Se utilizaron grandes murallas como si fueran grandes muros de contención, talud y tablero, que están hechas con grandes bloques de piedra caliza, y en las partes más conservadas se alcanzan alturas de hasta 20 metros. Es una gran estructura de contención, entonces es como crear un cerro artificial para que las casas se puedan asentar en la parte superior de la cima. Y en Chanchan los muros pueden llegar hasta 15 metros de altura, se han encontrado evidencias, con un sistema constructivo de adobe y adobón, similar a lo que vimos en Moche, estos bloques de adobes paralelepípedos o los adobones. En el caso de Chanchan, no hay una uniformidad en cuanto a los muros, se han encontrado hasta 4 tipos de muros
pero todos coinciden en que tienen la base ancha, o sea, doble talud, casi de manera trapezoidal, así como los moche. Y en la base se hizo una cama de cascajo, así como las chicras de Caral. Después se asentaron piedras, cantos rodados unidos con argamasa, un gran sobrecimiento, creo que era un gran sobrecimiento de más de 1 metro de altura, de adobón. Y en la parte superior, estamos hablando de los muros trapezoidales, en la parte superior se comenzaron a hacer bloques de adobe, asentados de adobe, así a soga y tizón como lo dimos en los moche, de tal manera que, digamos, aquí pues estaba una cama de cascajo, como ves aquí en la representación hipotética, en el dibujo, hasta aquí como un sobrecimiento de adobón, y a partir de aquí comenzaba a crecer con bloques de adobe que iban variando en dimensión, bloques grandes, adobes más pequeños, hasta llegar a adobitos en la parte superior. Esto le daba unas características de sismoresistencia a estos conjuntos y también protección contra la erosión, porque los muros perimetrales de Chan Chan eran los más altos. Bueno, son los más altos y te protegen contra los vientos y el salitre que viene del mar. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que esto pues se quede en la parte de los muros, aparte que esta forma trapezoidal desvía los vientos que vienen del mar y evita que dañen las tallas o la madera o las estructuras que se encuentran en el interior de Chan Chan. ¿Qué te parece, no? Mientras que los muros interiores eran de menor altura y de menos ancho, como lo que ves aquí, y estaban construidos con tapial y con adobe, no esta técnica mixta de estos muros perimetrales. En cuanto a los edificios chachapoyas, que bueno, estamos todavía en las dos hipótesis de si es almacén o es vivienda o es mausoleo, sea cual sea la función que hayan tenido, o quizás las tres, el sistema constructivo son edificaciones también de piedra caliza, unidas con argamasa. Eh, en algunos sectores se encontraron evidencias de que hubo enlucido y pintura, quizá por las lluvias. Esto se fue perdiendo. Tienen como una especie de plataforma o terraza con un pequeño volado de piedra para protegerlo del agua de las lluvias aquí, como un pequeño voladito de piedra, o sea, es de esta manera, para protegerlo de las aguas de las lluvias. Una vivienda completamente cerrada con una sola puerta de ingreso adintelada, o sea, aquí en la parte superior se encuentra un dintel. La puerta tiene entre 1 metro de ancho, 1,20 m. El radio está entre 4 a 8 metros. Los muros varían, van de 50 centímetros, de 40 centímetros, perdón, hasta 60 centímetros de espesor de los anchos del muro. Y se encuentra un parante de eucalipto, árbol que crece por esos sectores, y la cubierta tejida pues de carrizo, caña seca y ichu seco como manera de cubierta. Y esto me parece interesante. Mira, en la parte superior se colocaban hojas silvestres de esta manera. Se dice con la finalidad de que las aves no se posen en la parte superior de la cubierta. ¿Sí? Entonces vimos los sistemas constructivos, pues no, muros perimetrales, muros interiores de los conjuntos palaciegos, las viviendas de los barrios populares en Quincha, las edificaciones chachapoyas, multifuncionales les vamos a llamar nosotros, ¿no? Y finalmente, en cuanto a sus recursos de expresividad, para terminar, en la parte de los elementos que acompañan a las construcciones, tenemos este simbolismo funerario, por ejemplo, en Chachapoyas, de estas construcciones que te decía están al borde de un abismo y nos llaman la atención cómo es que las llegaron a construir en esos sectores tan inaccesibles para estos barrios de muertos, digamos, como los que hay en Carajías o en Los Pinchudos. Un sistema constructivo similar al que se encuentra aquí, ¿no? Pero al borde de un abismo. Y estos frisos, tanto tallados en la piedra que se encuentran en Cuela o en el Gran Pajatén,
y los frisos pues que se encuentran en Chanchán de la Libertad, del cual te he puesto una sola muestra, ¿no? Porque hay varias iconografías representativas, no solamente estas corrientes de pescaditos, que incluso por la forma en que se encuentran representados, unos van de izquierda a derecha y otros van de derecha a izquierda, también se ha llegado a decir que representan a la corriente fría de Humboldt y a la corriente caliente del Niño, con lo cual me sorprende porque ese grado de observación que tuvieron los Chimú para representar esto en, es, en sus conjuntos urbano-arquitectónicos. Ya para finalizar, hablemos del acondicionamiento ambiental, que también es importante. De más está decir que estas dos edificaciones, estos dos casos que hemos visto, responden al entorno. Tanto el estado Chimú como el Curacazgo de Chachapoyas responden al entorno. ¿Sí? Y en el caso de Cuela, pues como te dije antes, a esa altura se favorecía la conservación de alimentos, las edificaciones con estas características tan particulares, que es un patrón que se encuentra y se repite en otros sectores de las regiones altoandinas de ese periodo. Eh, bueno, vamos a verlo como arquitectos, ¿ya? Esta forma circular vendría a ser casi como un iglú, al igual que esta forma con una cubierta, con una inclinación, una pendiente de casi 60 grados, te defiende de las lluvias, y en el caso de los vientos fríos, pues que vienen a esas alturas, la vivienda los desvía, pues, ¿no? La vivienda los desvía por esta forma precisamente que tiene. El vano permite solamente el ingreso de la persona y de la iluminación únicamente por este sector, en estos lugares donde es bastante frío, en las noches y en los días, a pesar de que hay sol y con bastantes lluvias. Definitivamente esta vivienda responde al entorno. Y esta, por supuesto que también, ¿no? Así como lo hizo Cupisnique, Paracas, Nazca, Moche y finalmente los Chimú. Esta forma pues de aprovechar los medios que te ofrece el entorno definitivamente eh, es una respuesta ambiental. Tanto así que incluso a la llegada de los incas, cuando pasaron por aquí, ya te he dicho, no se destruyeron ninguno de estos sectores, sino que se aprovecharon. ¿Qué te parece? Muy bien, de esta manera entonces finalizamos esta visión, este paseo que hemos tenido por todo el periodo prehispánico. Y ya posteriormente en el siguiente curso hablaremos ya de la síntesis pues de todo este conocimiento, me refiero a los incas y el Tahuantinsuyo. Nos quedamos aquí entonces, que les vaya bonito, que tengan buena jornada.